Hola, ¿cómo están? Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí con los amazing speakers, compartiendo un poquito de mi vida profesional, por supuesto. Eh, lo que más interesante me pareció de venir a tener esta charla con ustedes y conmigo mismo, dado que no estamos teniendo una interacción en tiempo real, es lo maravilloso que me parece que los arquitectos, los interioristas, em, los diseñadores de todo tipo de cosas, gráficos, industriales, etcétera, y los actores tenemos en común. Porque pues, eso es lo más chistoso. Ustedes dirán, ¿qué hace este tipo aquí? Eh, Vamos a dividir esta charla un poquito en esto. Yo soy Moisés Arismendi, soy un actor mexicano que tiene muchísimos años de experiencia ya en el mundo de la actuación y les voy a platicar un poquito cómo es que llegué al mundo de las conferencias o de los talleres, del coaching, de la capacitación. Pero lo que más divertido me parece es que hay una similitud entre los actores, actrices y los creadores. Y yo creo, ese es mi punto de vista, que ustedes son creadores, fundamentalmente. Creadoras, creadores, ¿no? Inventan espacios, los generan, se los imaginan y los convierten en realidad. Eh, Y es muy curioso porque en otros países las escuelas de actuación se llaman escuelas de interpretación. Fundamentalmente en España se llaman escuelas de interpretación. Pero en Colombia también se llaman en el colegio de interpretación. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué similitudes hay? Claro que los arquitectos, los interioristas y la gente que está en el mundo del diseño interpreta los deseos, los designios de sus clientes o de sus prospectos. Y los actores y actrices también. Es decir, los actores y actrices fundamentalmente cuando estamos en un proceso cinematográfico o televisivo, eh, solamente interpretamos un guión. Alguien más lo creó. Hay un guión que ya está escrito. Uno lee su parte del personaje, lee la parte de los otros personajes e interpreta. Eso es lo que se hace. En el mundo del teatro es mucho más interesante y mucho más hermoso porque hay todo un laboratorio, es decir, hay un laboratorio de creación y de interpretación. Y yo creo que eso se parece más al mundo de ustedes. Yo creo que ahí hay un mundo en donde compartimos las dos cosas, porque ustedes interpretan los deseos de sus clientes, que buena parte de las veces quizás no saben cómo expresarlos, y ustedes lo traducen de acuerdo con su propia creatividad y su propia capacidad de interpretación y de lectura de las necesidades de otros. Ahí es donde nos parecemos. Yo creo que los actores, los intérpretes, somos más rechazados que ustedes. No sé cuántas propuestas o cuántos stories o cuántas versiones puedan presentar ustedes, pero los actores y actrices, los intérpretes, vivimos básicamente del rechazo. En este proceso, regularmente, eh, para contarles un poquito de cómo sucede en la televisión o en el cine, ahora en el mundo de los self-tapes, es decir, en un mundo virtual como el de ahora, uno lee un texto, lee ciertas cosas y haces tu video, más o menos en una cosa así, haces tu video en horizontal, etcétera, etcétera, y te dicen que sí pasaste un primer filtro. O el director de casting, que es quien está frente a la cámara, directora de casting, te dice, no, eso así no, esto cámbialo así.
Y esa capacidad de cambiar, esa capacidad de adaptarte, esa adaptabilidad, es una primera cosa que pasa un primer filtro. Si les gusta, cómo te adaptaste y cómo fuiste sensible a las indicaciones que te dieron, entonces vas a un segundo filtro. Y les gustó tu propuesta, es decir, tu propuesta interpretativa, y entonces pasas a un segundo filtro. Y en el segundo filtro, a lo mejor ya presencialmente, ves al primer asistente de dirección, o al director, o a la directora, y nuevamente haces tu interpretación y te dicen, no, mejor esto así. No, esto no, esto sí. Eso muy bien, me gustó, pero ¿podrías ponerle tal? Muy bien. Y uno en segundos o en minutos le pone tal. Y además, en un segundo casting, o lo que le llamamos un callback, ya viene otra persona, que es tu interacción con el compañero o con la compañera. Y en esta interacción, en esta comunicación, en esta química que se dé, que a veces tiene que ver con que qué tanto se parecen el papá y el hijo está tan narizón como el hijo, porque, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si el protagonista es un chavo o una chavita y no están medio narizones, pues va a ser difícil que yo me quede, porque los protagonistas son ellos. Y al revés, si el personaje protagonista fuese yo, y mi hijo o hija no tuviese una nariz prominente, va a ser difícil que se queden, porque hay que ver que estemos en armonía. Y es lo mismo que hacen ustedes, buscar la armonía, ¿no? La armonía entre el arquitecto y el interiorista, entre el diseño de los muebles y lo que ya se pensó para texturas de paredes, de vidrios, etcétera, etcétera. El ambiente que haya, si es que el diseño es para una playa o para una oficina o para la montaña o para la ciudad, y qué tanta luz entre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me parece muy impresionante de la similitud entre las dos profesiones. Ahora bien, si yo fuese solamente un actor o solamente me dedicara a actuar, pues entonces no tendría mucho sentido esta charla que estamos haciendo. Entonces, déjenme les cuento un poquito de mi vida y vamos a esta segunda sección. Bueno, yo por supuesto estudié actuación, la escuela de Ludwig Margules, que se llamaba el Foro Teatro Contemporáneo, a mediados de los años 90. Y de ahí me metí a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar 2 años más en el Seminario de Actuación del maestro Héctor Mendoza. Y saliendo de la escuela, yo antes había estudiado economía y créanme que me tardé 1 año y medio en darme cuenta que yo como economista iba a ser pésimo y que manejar presupuestos públicos iba a ser un error y un peligro para el país, y lo hacía yo. Entonces, bueno, rápidamente me di cuenta que lo mío estaba más por el mundo de la comunicación y el mundo de las artes, pero saliendo de la escuela de actuación y de todos estos seminarios me di cuenta que me podía morir de hambre rápidamente. Y entré a una televisora, empecé a tener ahí más o menos trabajo durante año y medio, y de pronto cortaron la barra de comedia que estaban haciendo para esa televisora. Yo entré a hacer unos personajes que eran bastante chistosos ahí, con cómicos de alta gama, que ya tenían muchísima experiencia. Y cortaron el programa y yo acabé vetado de la otra televisora. Busqué más chamba en esta televisora y no había mucha, la verdad. Pero me costó 10 años, fundamentalmente, que me quitaran el veto. Les hablo del principio de los 2000, todavía se usaba que o trabajabas en una televisora o trabajabas en la otra. No existía el mundo del streaming para todos los que... No existía el Facebook. Esto es hace 24, 25 años. Y entonces me tardé 10 años sin poder trabajar en la televisora grande.
y hasta que 10 años después me quitaron el veto. Lo que hice fue capacitación. Justamente entré a trabajar a un despacho de capacitación. Primero entré a un despacho de consultoría y traducía mejores prácticas de negocios en temas de servicio y en temas de marketing one-to-one, de mercadotecnia uno a uno, que hoy son una realidad, ¿no? En aquel entonces el CRM, el Customer Relationship Management, era un sueño. La personalización y los sistemas de customización. Estaba el caso de Levi's, que podías escoger tus jeans y cambiarle el color de las costuras y el tipo de botón, y la botonadura o el cierre, y eran 5 o 6 elementos que le podías cambiar cuando lo hacías online y hacías tus jeans personalizados, algo que, ¿no? Empezaban los casos de Nike con los tenis personalizados, algo que hoy es el pan nuestro de cada día. Y estaban los casos de la hotelería, de cómo llamar al cliente por su nombre cuando llegaba en primera línea, poniendo justo la información necesaria a los empleados del frontline y que te dijeran, señor Arismendi, muy buenos días, es un gusto tenerlo con nosotros. Le ofrecemos como siempre una habitación de no fumar, ¿verdad? Porque en aquel entonces había opciones para las habitaciones. Entonces, que el empleado del frontline tuviera toda esa información permitía que tú pudieras asombrar a tu cliente con ciertas cositas, o que el mesero, antes de tomarte la orden, te ofreciera algo de acuerdo a tus preferencias con estancias previas. Y yo me interesé muchísimo en toda la parte de servicios, porque de chavito ya había trabajado en hoteles y había sido mesero de diferentes salones de fiestas, desde los 15 años. Entonces empecé a traducir más boletines de negocio que tuvieran que ver con servicios, y de ahí todas las habilidades que yo tenía como actor teatral en términos de todos los ejercicios de teatro me ayudaron muchísimo a meterme al mundo de la capacitación. Como también había trabajado en Ticketmaster cuando recién inició en México, te hablo de 1991, o un poco después quizás, fue uno de mis primeros trabajos. Empecé a dar cursos de excelencia en atención telefónica, se llamaban. Entonces tenía experiencia en call center, pero también tenía estudios de dicción, modulación, velocidad, ritmo, abrir la boca un poco más de lo normal, etcétera, etcétera. Y me podía hacer diferentes ejercicios teatrales que le ayudaban mucho a las audiencias, a mis alumnos, para generar algo de lo que vamos a hablar aquí, que es generar un alter ego que te ayude a hacer mejor tu chamba. Entonces me empezó a ir muy bien ahí y empecé a trabajar más con diferentes personas y empecé a trabajar más con guiones telefónicos. Con esto que hasta la fecha se hace muy mal, ¿no? Que son las llamadas en frío que te hacen a tu celular, ¿sí? Hola, buenas tardes. Nuestra tarjeta de crédito preferente es la tarjeta de crédito de México Invex. La tienda, ¿le podría hablar más, señor Arismendi? ¿Por qué les ponen a hacer esos chorototototes para establecer una marca? ¿Y por qué no les enseñan a enfatizar lo que se debe de enfatizar en un momento determinado, enseñándoles que tienen muy poquitas palabras para enfatizar algo? Hoy los call centers se llaman contact center y están prácticamente en vías de desaparición gracias a los chatbots, que los chatbots todavía tienen muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Por fortuna para los seres humanos que quieren tener un empleo. Y empecé a dar cursos de servicio al cliente, de servicio al cliente, de servicio al cliente, y solito eso me llevó a establecer cursos de capacitación y conferencias de servicio al cliente, no solo en términos de qué se dice, sino cómo se dice. Es decir, empecé a darme cuenta que todo lo que uno proyecta tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. Lo que decimos en lenguaje verbal, que es fundamentalmente qué decimos y cómo lo decimos, y lo que decimos en términos de lenguaje no verbal. Todo lo que ustedes han percibido de mí en términos de si estoy con la pierna cruzada o no estoy con la pierna cruzada, cómo utilizo mis manos,
cómo no utilizo mis manos, lo que proyecta mi gesto facial y a través de qué se proyecta esto. Es decir, hoy es a través de un medio electrónico que es virtualmente, que es absolutamente diferente que cuando la comunicación es persona a persona, face to face y es en vivo. Eso es justamente en lo que nos vamos a enfocar brevemente en esta segunda parte de la conversación. Bueno, justamente de lo que se trata, lo que yo hago, es que son diferentes los cursos de capacitación, a los talleres de capacitación, a el coaching de capacitación. Un taller es muchísimo más valioso cuando se da entre 2 o más personas. Un curso regularmente se entiende como algo más unidireccional, algo que solamente va de aquí para allá, es igual que una conferencia. Y yo prefiero por mucho los talleres o prefiero por mucho el coaching, que es más un tema uno a uno. ¿En qué les ayudo regularmente? En poder desarrollar un alter ego que sea capaz de. Es decir, un arquitecto, un diseñador o un interiorista necesita, y todos los profesionistas del mundo necesitamos un alter ego, es decir, un otro yo, que tenga solamente las mejores características mías para transmitir, para comunicar lo que quiero transmitir y lo que quiero comunicar. ¿Qué herramientas tengo? Pues yo mismo, ¿no? Es decir, mi lenguaje verbal y no verbal al respecto, además de mi presentación y, por supuesto, mis propios diseños y el hecho de cómo los utilice. De eso es de los que vamos a hablar fundamentalmente. Ya sabemos que lo más importante en términos del lenguaje verbal es qué se dice, pero fundamentalmente cómo se dice. Aquí es donde de pronto hay algunas lagunas al respecto de cómo puedo yo generar un alter ego que transmite estas cosas, o si soy absolutamente ciego de cómo transmitir esas cosas. Es decir, no sé que este es mi muletilla, ¿sí? O no sé que no puedo leer y que necesito mis anteojos. O no sé que estoy poniendo mi presentación y que en el momento de utilizar la pantalla, es decir, mis apoyos visuales, nadie me está escuchando, todo el mundo está viendo mi apoyo visual. Algo de lo que yo más critico en los congresos y en los seminarios es que regularmente pasan al speaker, al ponente, a la persona que está al frente y ¡pum!, apagan la luz. Y entonces se ilumina la pantalla. Y si el speaker o el ponente no es consciente de eso, no se va a escuchar nada de lo que se diga, porque las personas, la audiencia, estamos viendo solamente lo que está en la pantalla. No le vamos a poner atención. Y si lo que está en la pantalla está en letras chiquitas, le vamos a perder su atención totalmente. Si está escrito y el speaker o el ponente o la ponente nada más se dedica a leer textualmente lo que dice ahí, vamos a estar aburridos a los 30 segundos y vamos a decir, qué flojera, porque para mí es más importante leer lo que me están diciendo ahí a escuchar lo que me está diciendo esta persona. Entonces, el speaker o el ponente o el diseñador o la arquitecta tiene que saber en qué momento usar su apoyo visual y en qué momento poner la pantalla en negros y en qué momento pedir una buena luz para enfatizar ciertas cosas que necesita enfatizar o no. O prefiere desaparecer de la faz sobre la tierra, pero entonces tiene que describir perfectamente bien todo lo que hay en su diseño, cómo se lo está imaginando, explicar perfectamente y no necesariamente leer todas sus anotaciones ahí, ¿no? Que está poniendo en el formato del PowerPoint o del Keynote que esté ahí trabajando. Entonces, lo importante es qué se dice, pero no solo qué se dice, sino cómo se dice. Me ha pasado, por ejemplo, que hay gente que dice,
No, no fue un error técnico. Fue que me ha pasado que hay gente que simplemente baja mucho la voz y no es capaz de preguntarle a la audiencia si se está escuchando o si el micrófono está pasando, o al revés, gente que está gritando o gente que está absolutamente de espaldas a su audiencia. Es decir, el lenguaje no verbal tiene significados. El lenguaje no verbal, como tener una pierna cruzada o los brazos cruzados o que yo me esté tapando la mitad de la cara, tiene significados, tiene muchísimos significados para quien está viendo, ¿sí? O ahorita que yo me tapo el rostro o más de la mitad del rostro. Es decir, se puede ver en algún momento cuando yo me siento cómodo o me siento incómodo y qué cosas estoy ocultando de manera inconsciente. Todo esto comunica. Eso los actores lo sabemos o no lo sabemos de manera consciente. Los actores y directores lo sabemos de manera consciente. Porque nos la pasamos entrenándolo y entrenándolo y entrenándolo y entrenándolo. Entonces, vale la pena que los diseñadores y los arquitectos y los interioristas de pronto ensayen lo que van a presentar. Fíjense que en América Latina tenemos una muy mala cultura a este respecto. Los sajones, bueno, por hablar de los gringos, hasta sus bodas ensayan. Ensayan eso porque son conscientes de que hay una parte del evento que es un show. Exactamente igual que hay una parte de tu presentación que es un show. Eso es importantísimo saber. Es importantísimo saber si tú eres capaz o no de mirar directamente a la cámara o de mirar a los ojos y establecer contacto visual con tus interlocutores, o si la verdad es que te dan terror tus interlocutores y no quieres hablar nada y tú más bien lo que quieres es que la gente esté mirando a tu diseño porque lo que quieres es solamente mirando a tu diseño, o si realmente te tienes sin cuidado y lo único que quieres es que vean tu diseño porque le tienes terror a tu auditorio. ¿Sí? Es muy importante saberlo. También es importante saber qué vas a hacer con tus muletillas. Hay técnicas para eso. Hay técnicas para ver qué puedes hacer exactamente con tus muletillas. También es importante saber cómo es tu voz, si tu voz es agradable o no. ¿A qué le llamamos agradable? A que hay voces, por ejemplo, que son demasiado agudas. Pasa fundamentalmente en el mundo femenino, pero hay voces que son demasiado agudas y sus inflexiones tienen mucho que ver con lo que parecería estados de ánimos alterados y viceversa. Hay voces masculinas que pueden parecer muy impositivas. Regularmente los tonos graves en los hombres nos pueden venir bien al presentar, pero no al responder objeciones, porque entonces podemos parecer un poquito demasiado autoritarios. Todos tenemos características diferentes. Bueno, hay que saberlas. Y todos tenemos algunas muletillas con las que respondemos. Hay quienes tenemos una tendencia, cuando te preguntan algo, a decir no. No porque no. Cuidado con el manejo del no. Cuidado con el manejo del sí. ¿Sí? Espero estar siendo explícito en lo que estoy diciendo. Espero estar siendo asertivo en cómo te estoy diciendo que comuniques. Y también en los formatos de presentaciones, luego lo que yo he visto en un arquitecto de quien tengo el ejemplo, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Es una desconexión con la audiencia y un amor absoluto hacia su diseño. Pero de pronto cuando el cliente habla y pide cosas, pareciera que ya no hay una conexión posible con el cliente, que es quien finalmente está teniendo la necesidad. ¿Por qué? Porque estamos un poco embebidos en contar lo que tenemos que contar, en hablar de nuestro diseño.
un poco lo que nos pasa a los actores cuando somos estandoperos o estamos haciendo cabaret y hay un cliente ahí molestando o una persona en el público está interrumpiendo. Hay que tratar con eso, si no va a acabar tu show, ¿sí? Igual, yo pienso en los interioristas o en los arquitectos que de pronto no escuchan al cliente y se clavan en poder explicar lo que ya prepararon de pe a pa. Ah, bueno. Entonces, debiste haber dicho desde el principio de tu presentación, los primeros 5 minutos los voy a dedicar a estos, los siguientes 10 minutos los voy a dedicar a presentar y por favor les pido que anoten todas sus preguntas y al final vamos a ver todas las preguntas. O al revés, soy capaz de interactuar con mi audiencia y les digo, y por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme cuando lo necesiten. ¿Sí? Porque tengo más tiempo y yo controlo el tiempo. Pero cuando no controlo el tiempo es mejor mandar la ronda de preguntas y respuestas al final de mi presentación. Depende de cada caso. Entonces, les estaba yo diciendo, es muy importante ser conscientes de si se me ve el rostro, si estoy iluminado para que sea yo quien pueda hablar o no estoy iluminado. O por ejemplo, algo que voy a hacer a propósito ahorita mal. Vamos a ver, vamos a suponer que yo voy al pizarrón a explicar mi diseño, pero esto lo estoy presentando a 3 personas presencialmente y a otras 15 personas que están en el mundo virtual. Y entonces ya me salí de cuadro, ¿se vieron? Entonces ya no me vieron. Ya aquí apenas estoy en cuadro, claro, porque yo ya lo vi. Pero quizás me veo demasiado lejos. Quizás ya no se me ve la cara, ¿no? Aquí muy probablemente ya no se me ven los ojos. Entonces, mi comunicación tiene que cambiar drásticamente. Y también hay una diferencia, me voy a sentar aquí, cuando yo tengo un elemento protector con el cual me siento efectivamente protegido como conductor de noticias. Fíjense cómo los conductores de noticias hacen mucho esto, ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en Denise, ¿no? Que todo el tiempo, es decir, que aquí ponen su nerviosismo, pero que el hecho de estar detrás de una mesa les da muchísima seguridad en lo que dicen y no solo eso, se recargan. Entonces, esto da muchísima mayor seguridad a estar frontalmente ahí, sin nada que esté frente a mí, hablando. Voy a volverme a parar. Pero sería muy diferente, ¿sí? Si yo estoy presentando esto a gente que esté en vivo aquí, y por ejemplo, ahí tengo a una persona que abiertamente es el stalker de mi diseño, es alguien a que claramente no ve por mi propuesta, y entonces está hablando o está con el celular, y yo lo que necesito es ir a meter presión, vamos a suponer que esta persona estuviera aquí, y yo lo que necesito es ir a meter presión para que deje de distraerme al resto de la gente que está viendo mi presentación. Bueno, yo sin regañarlo, sin decir, ay, por favor, ¿ya acabaste de mandar tu mensaje? Podría simplemente hacer presión aquí para que la persona se sienta incomodada y deje de hacer esa tarea. ¿Sí? Como esto, hay muchísimos tips que tienen que ver con persona a persona. Regreso aquí adelante. Hace poco me tocó trabajar con un gran manager que no estaba muy consciente ni contento con su norteño. Es norteño, pero tiene muchos años en la Ciudad de México y él sentía que cuando se le sale su norteño es absolutamente impositivo y él se siente violento. Bueno, con una videograbación ya pudimos ver que no necesariamente es así. Hay una parte de ese norteño que sí puede ser así, pero una parte no. Me ha tocado trabajar con una arquitecta muy famosa, muy impresionante, que tiene unos diseños pues de millones de dólares, millonarios. Y hemos pulido solamente algunas herramientas de su comunicación verbal y hacerla conciliar con otras cosas que tienen que ver con su comunicación no verbal y con cómo se dirige a la gente, para suavizar un poquito su trato con eso, ¿no? Eso se hace
en sesiones de coaching. Me ha tocado trabajar, por ejemplo, con políticos que lo que no saben es cómo manejar la ronda de preguntas y respuestas, en lo que los políticos tienen como entrevistas banqueteras. Esas entrevistas banqueteras son súper difíciles porque es cuando van saliendo de aprobar quién sabe qué reforma o de rechazar quién sabe qué reforma y viene la luz de periodistas así a bombardearlos y hay que responder de bote pronto. Bueno, hay maneras, son técnicas y se pueden trabajar. ¿Cómo se hacen? Con ensayo y error, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, bueno, no podemos responder algunas de sus preguntas ahora, pero estoy seguro que las podremos responder en el futuro. Espero que esta breve charla haya sido de utilidad para todos y todas ustedes. Por ahí me encontrarán en las redes sociales. Les estoy muy agradecido con los Amazing Speakers. Yo sé que todos ustedes son grandiosos también. Así es que muchísimas gracias por el tiempo de su atención.